Y precisamente sobre la situación económica argentina y sobre las eventuales medidas que los analistas esperan que tome el próximo gobierno para enfrentar estos desafíos, conversé con el presidente de la firma financiera Puente, Federico Tomasevich. Esta es la primera parte de nuestra entrevista. Bueno, Federico, dame una visión general de en qué estado está la salud económica de Argentina. La salud económica de Argentina está en una situación bastante endeble. Digamos, el gobierno entrega el mandato con un nivel de popularidad muy alto, pero como consecuencia la salud financiera económica del país está en una situación extrema en términos inflacionarios. La inflación supera ampliamente el 20% y eso genera un impacto en lo social muy grande, en lo social, en la inversión. Hay restricciones cambiarias muy importantes, producto de una política de incentivo al consumo muy intensa. Los últimos 10 años el gobierno básicamente basó parte de su política en incentivar el consumo. Para incentivar el consumo bajó la tasa de interés de los pesos, con lo cual la gente no tenía ningún incentivo a ahorrar en pesos. Y con ese bajo incentivo a ahorrar en pesos, todos los pesos iban al consumo. Y a su vez el Estado, en vez de financiar las inversiones de infraestructura principalmente y de gasto público a través del mercado de capitales, imprimía más pesos. Entonces había doblemente presión de los pesos sobre bienes y servicios, generando un nivel inflacionario muy alto. Y la situación de los holdouts es un tema a resolver. Argentina no tiene acceso al mercado de capitales internacionales. De los fondos buitres. De los fondos buitres. Argentina no tiene acceso al mercado de capitales desde hace prácticamente 10 años. Con lo cual financiar cualquier proyecto de inversión en infraestructura principalmente, que son inversiones a largo plazo, se hizo imposible. No solo la Argentina necesita competitividad vía tipo de cambio, canal cambiario, sino necesita competitividad en temas de infraestructura. Argentina desde hace muchos años no se hacen obras de infraestructura, con lo cual el sector privado carece de las herramientas necesarias como para poder competir en el mundo global. Muchos analistas económicos y observadores dicen que el próximo gobierno, no importa quién gane, tendrá que hacer una devaluación y un ajuste. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, estoy de acuerdo. Los tres candidatos tienen una agenda que tiene que ser similar por necesidad, más que por preferencia. Los tres candidatos tienen que abordar la solución de la inflación. Los tres candidatos tienen que resolver y abordar el problema cambiario en Argentina. Hay una diferencia entre el valor del precio oficial y el valor del precio informal, prácticamente el 60%. Y restricciones cambiarias muy importantes a las exportaciones y a las importaciones. Los tres candidatos tienen que resolver el tema de los holdouts. Y los tres candidatos tienen que resolver el Instituto Nacional de Censos y Estadísticas, que genera los informes y los precios y los indicadores económicos de la Argentina, con lo cual no tienen mucho margen de maniobra y mucha elección. Los temas esenciales de la Argentina los tienen que abordar los tres candidatos posibles. En el tema de los holdouts, Scioli, de llegar a la presidencia, ¿tendría que cambiar un poco su posición frente a la que ha planteado durante todo este tiempo la presidenta Cristina Fernández? Scioli ¿Pagarle en otras condiciones a...? Sí, Argentina no tiene que ir a pagar a los holdouts, tiene que sentarse en términos razonables a dialogar y a resolver este frente externo que en los últimos 5 o 6 años se deterioró de manera muy aguda en la Argentina. No es ir corriendo y pagar en términos y condiciones absurdos. Es sentarse y llegar a un acuerdo. Eso en términos económicos para la Argentina, el no acordar tiene unas consecuencias muy malas. De vuelta, porque tiene restricciones de inversión y de financiamiento que el resto de Latinoamérica no tiene. Y en ese sentido, en esas restricciones de financiación, de inversión, ¿cómo se ve la Argentina desde el extranjero?
¿Cómo es un país atractivo para la inversión extranjera, para la inversión nacional? ¿Están dadas las condiciones jurídicas de estabilidad? Argentina hoy no es un país atractivo con las reglas de juego actuales y la situación actual. Ahora, Argentina es el segundo país más importante en términos de tamaño de Sudamérica y en los 90 supo ser el cuarto mercado emergente del mundo, con lo cual hay una tradición muy importante en los mercados mundiales por invertir en la Argentina. En los últimos 2-3 meses estamos recibiendo tours de inversores institucionales muy grandes en forma diaria. Hedge funds, fondos de inversión, fondos de real money, fondos de pensión, fondos institucionales, viendo no solo activos financieros, sino activos de la economía real. Si a la Argentina se le abordan los 5 temas de agenda que los 3 candidatos tienen que abordar en forma irreversible, las soluciones no se van a ver en forma inmediata, pero se van a ver en el corto plazo. Y eso es lo que los inversores institucionales internacionales empiezan a ver, y como referente o referencia de eso, el riesgo país está en los mínimos históricos de los últimos 5 años en Argentina. Los bonos se vienen apreciando de manera significativa y las acciones prácticamente duplicaron su precio en términos de dólar en el último año. Con lo cual el mercado institucional se está anticipando a un cambio que en la Argentina es inevitable. O sea, el mercado está reaccionando de forma positiva. Positiva. Cuando hablamos de ajuste, ¿a qué nos referimos? Cuando, en términos generales, va a haber un cambio de la dinámica del consumo en la Argentina. Este gran ajuste que se está hablando, ten en cuenta que en los últimos 5 o 6 años la tasa de interés de los pesos fue negativo, con lo cual no había vocación alguna de ahorrar en pesos. Se subsidiaron tarifas y se subsidiaron tarifas energéticas, tarifas de servicios públicos principalmente, hasta hace muy poco se subsidiaba también combustibles, con lo cual este ajuste básicamente es un sinceramiento de precios, y el sinceramiento de precios va a impactar en el bolsillo de la gente. ¿Por qué? Porque va a tener menos capacidad de consumo. ¿Y es la manera de revertir el déficit fiscal? Entre otras maneras, es una gran parte para resolver un tema incremental que se viene generando del aumento del déficit fiscal. Este aumento del déficit fiscal se viene financiando con la emisión de pesos, con lo cual ese déficit se resuelve imprimiendo pesos que generan más inflación. Claro, claro. Ahora, Federico, dentro de ese ajuste se contemplaría recortar algunos programas sociales aparte de los subsidios. No creo que los programas sociales se tengan que recortar. Lo que va a haber es que sincerar tarifas de energía, transporte, telefonía. Los grandes asuntos sociales son los de menor impacto en términos financieros económicos para el Tesoro Nacional. ¿Y eso lo puede hacer el presidente con un decreto presidencial o tiene que pasar por el Congreso? Porque muchos dicen que el nuevo gobierno va a tener como candados, que no va a poder movilizarse con muchísima libertad. Macri gestionó la ciudad de Buenos Aires sin mayoría en la Cámara, con lo cual, y estuvo 8 años, hizo enormes... tuvo acceso al mercado internacional de deuda, tuvo una gestión que está muy reconocida por las grandes obras de infraestructura, con lo cual no es una limitante muy importante en términos de gestión, siempre y cuando tenga diálogo y tenga una buena